Amigos, hoy estamos celebrando la Pascua. Hoy estamos celebrando el día de resurrección. Y lo que yo quiero hacer hoy es hacerles una invitación a todos y que podamos como entrar en una cápsula del tiempo y que juntos podamos irnos justo al momento antes de la primera Pascua. O sea, lo que sería como la Pascua original, porque la Pascua, antes de la forma en como tú y yo hoy en día conocemos la Pascua, antes de la manera en como hoy en día tú y yo distinguimos la Pascua, existía la Pascua original, que era la Pascua judía, que era una celebración que existía del pueblo judío y era una conmemoración debido a que Dios les había ayudado a ellos a salir de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y entonces esa era la Pascua judía. Y todos los años ellos celebraban en conmemoración de esa gran alegría que tuvieron porque Dios los pudo sacar de Egipto. Entonces, esa era la celebración, pero luego la Pascua tuvo otra connotación y tiene la distinción que tú y yo hoy en día tenemos. ¿Está bien? Hoy tú y yo conocemos de la Pascua, es otra distinción. Sin embargo, yo quiero que vayamos justo al momento antes de la Pascua según la interpretación que nosotros hoy en día tenemos. ¿Está bien? Y es una invitación que tal vez nos ayude y yo quiero buscar de la mejor manera recrear eso y que tú puedas estar tan conectado conmigo en esto y que podamos ver justamente ese momento antes de la primer Pascua. Si es hoy la primera vez que tú estás con nosotros o probablemente tú estás viéndonos en nuestra transmisión en línea o el día de hoy estás acá y tú no crees en Jesús. Tú tienes muchísimas dudas con respecto a Jesús o, sencillamente no crees y yo quiero respetar las razones por las que no creas. No crees porque tuviste una muy mala experiencia con la iglesia cristiana, con la iglesia católica, en fin, o tuviste una muy mala experiencia con algún cristiano. Alguien probablemente que no atendió bien a tu familia o que juzgó, criticó, o no crees en la institución, no sé, y sencillamente tú dijiste, ¿sabes qué? Ya yo no quiero nada que ver con la iglesia, ni quiero nada que ver con los cristianos. O sea, si ser cristiano representa eso, pues yo no quiero eso. Entonces, yo no sé las razones por las que probablemente tú hoy no creas y no quieras considerar a Jesús a alguien como para seguirle. A ti yo quiero hacerte esta invitación. O sea, primero quiero decirte muchísimas gracias por estar acá. Te digo de todo corazón, para nosotros es un verdadero privilegio que tú estés con nosotros el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Y las razones que tienen, para nada yo estoy aquí para culparte, yo estoy para agradecerte. Pero quiero extenderte esta invitación a ti también. Yo no quiero que tú vayas a pensar que la invitación que yo estoy extendiendo es solamente para la gente que viene regularmente a este lugar o a la gente que se llaman religiosos o cristianos o católicos. No, esta es una invitación para todos, especialmente para ti, que tú puedas acompañarme a mí justamente a ese momento en la historia, justo antes de la primera Pascua. ¿Está bien? El momento en donde no habían cristianos, en donde no había Biblia, en donde no había iglesia, donde no había nada de eso que probablemente no te gusta, no lo había. Entonces vamos a ese momento. Y en ese momento lo que vamos a llegar es justo y específicamente después de la crucifixión. A ese momento vamos a llegar, ¿está bien? Y en ese momento de la historia, José de Arimatea y Nicodemo, quienes eran dos personajes prominentes de la comunidad judía. Ellos eran personas de influencia, personas adineradas que vivían en ese tiempo y que ellos habían sido seguidores de Jesús en secreto. Ellos se encuentran en el momento de la historia en el que estamos, se encuentran platicando con Poncio Pilato para pedirle que por favor les entregue el cuerpo de Jesús. Porque el tema con las crucifixiones, miren bien, no tan solo era que eran muertes de las más dolorosas, de las más humillantes y de las más vergonzosas que podían haber en ese tiempo, sino que también el propósito de las crucifixiones, parte del propósito, era que el cuerpo o la persona que estaba siendo crucificada quedara en el olvido.
no fuera recordada nunca, porque lo que pasaba con la crucifixión era que dejaban el cuerpo sobre la cruz para que se descompusiera y luego lo tomaban y lo tiraban en un lugar cualquiera, de manera que no había forma de que en algún momento colocaran ese cuerpo en algún lugar y los restos pudiesen irse a visitar para conmemorar la vida de esta persona. En fin, ¿sabes? Ese lugar en donde poder ir a visitar. No, eso no era posible cuando alguien era crucificado, porque lo que se hacía era que se colocaba el cuerpo y se esperaba su descomposición y luego lanzado en un lugar cualquiera. Entonces parte del castigo para una persona que iba a ser crucificada era que su historia jamás sería recordada. Y por eso José de Arimatea va y habla con Poncio Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Ahora, eventualmente, cuando tú podías mover algunas influencias y tenías algo de dinero, podías entonces conseguir que el cuerpo se te entregara. Y José de Arimatea y Nicodemo sabían eso. Lo sabían y también tenían las dos cosas, influencia y dinero. Entonces hablaron con Poncio Pilato para que les entregara el cuerpo. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la Biblia lo dice. No, la Biblia ni siquiera existía en ese tiempo. Lo sabemos porque Mateo, Pedro, Lucas y Juan nos contaron acerca de eso. Y por eso hoy en día lo sabemos. Por eso la historia sabe que José de Arimatea y Nicodemo fueron los que buscaron el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿por qué hicieron ellos eso? ¿Por qué José de Arimatea y Nicodemo buscan el cuerpo de Jesús? Les decía, ellos habían sido seguidores de Jesús, solo que luego que Jesús murió ellos no pudieron seguir creyendo, porque ellos no podían creer en que el Hijo de Dios realmente podía morir. Entonces, sencillamente su fe se vino a nada, pero ellos sabían que Jesús había vivido una vida justa. Y Jesús había tenido una muerte muy injusta, un juicio y una muerte de las más injustas que alguien hubiese podido tener. Entonces, ellos lo que hicieron fue entregarle una sepultura digna a Jesús. Eso fue lo que hicieron. Eso es lo que estaban buscando. Ahora, miren bien, y yo quiero que estén conmigo en esto. Por una parte tenemos a José de Arimatea y Nicodemo platicando con Poncio Pilato para buscar el cuerpo de Jesús. Pero a 2.400 kilómetros de ese lugar, en Roma, en la ciudad eterna, estaba el emperador Tiberio César. Y él estaba totalmente desconectado con lo que estaba pasando en Jerusalén. Él ni sabía que estaban crucificando a alguien. Él ni le importaba, porque Jerusalén era una ciudad para nada importante. En el Imperio Romano, hablar de Jerusalén era hablar de nada. Era hablar de un desierto. Y él no estaba enterado. Entonces, mira bien, a 2.400 kilómetros tenemos al emperador Tiberio César, ni enterándose de que alguien estaba siendo crucificado a 2.400 kilómetros de su lugar. Él estaba, por favor, en Roma, la ciudad eterna, la Meca del Imperio Romano. No le importaba eso. A unos cuantos kilómetros de Jerusalén, un poco hacia el norte, estaba un personaje, Saulo de Tarso, que eventualmente llegamos a conocer como el apóstol Pablo, pero que en ese momento era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso puede que estuviese preparando algún tipo de mensaje que iba a compartir después de la Pascua judía, porque él era un experto de la ley judía y un experto en los profetas. Y probablemente estaba allí preparando un mensaje. Por otra parte tenemos a Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús. ¿Recuerdan? Tomás. Él se había ido de la ciudad, después de la muerte y de la crucifixión de Jesús, él decidió irse de la ciudad. A Pedro lo tenemos un poco confundido, no sabiendo qué hacer, considerando volver otra vez al negocio de la familia, que era el negocio de la pesca. Dijo, pues ya no tiene sentido seguir haciendo lo que estoy haciendo, vuelvo a la pesca. Mateo no sabe qué hacer. Los discípulos están desconcertados. Al otro lado de la ciudad hay un grupo de mujeres que tienen su corazón totalmente roto, especialmente una de ellas, María, que tiene su corazón destrozado al haber visto a su hijo morir de la forma en que murió. Y esa es la escena. ¿Sabes? Diferentes personas en diferentes lugares. ¿Pueden imaginarlo conmigo? Pueden pensar en el emperador, pueden pensar en Jerusalén, pueden pensar en ese grupo de mujeres, en Saulo de Tarso, gente que sabía, gente que no sabía. Gente que estuvo cerca y simplemente está desilusionada. Ahora, lo que sí no había en ese tiempo, miren bien, lo que sí no había en ese tiempo era cristianos. Cristianos no había en ese tiempo. No había cristianos, no había iglesia, no había Biblia, no había nada de eso.
Y cristianos menos que nunca. No habían cristianos. ¿Por qué no habían cristianos? Porque los que habían decidido seguir a Jesús cuando Jesús estuvo vivo, escucharon de parte de Él decir que era el Mesías, que era el Cristo y que era el Hijo de Dios. Y cuando Él muere, sencillamente ellos no pueden creerlo. Y no pueden creer que el Hijo de Dios, si verdaderamente es el Hijo de Dios, no puede morir. Si verdaderamente es el Mesías, entonces no puede morir. Y lo que había era una gran decepción. Por lo tanto, ellos inmediatamente lo que hicieron fue pensar esto: desperdiciamos 3 años de nuestra vida o muchos años de nuestra vida siguiendo a alguien que al final del día resultó ser un mentiroso. Porque el Hijo de Dios, si fuera Hijo de Dios, no puede morir. Entonces no había cristianos allí. Había una gran tensión en ese tiempo. No había gente creyendo en Él. Ahora fíjense bien, y aquí hay algo muy importante, muy importante. El centro del ministerio de Jesús no era su mensaje. No era su mensaje, no era su ideología, no era una reforma religiosa, una reforma social que Jesús venía a hacer. No, Él había venido a hacer algo totalmente diferente y totalmente nuevo. Pero en lo que se basaba su ministerio no era en su mensaje. En lo que se basaba su ministerio no era en lo que Él decía ni en la ideología que Él venía a presentar. No. Y es por qué les digo que esto es muy importante, amigos. Les digo que es muy importante porque todas las ideologías, y quiero que estén tan atentos en esto, cuando tú ves la formación de una ideología, de una reforma social, de una reforma religiosa, cuando tú ves tal vez un movimiento religioso empezar, en fin, normalmente tienen el mismo patrón todos esos movimientos, sea religioso o no, tal vez sea una ideología simplemente. Y el mismo patrón es el siguiente: aparece un líder carismático, alguien que habla muy bien y que habla de una manera en que atrae a la gente y su mensaje atrae a la gente. Entonces gente es atraída y gente llega y se acerca a escuchar a ese líder carismático, y pasa el tiempo y pasa el tiempo y más gente se acerca y más gente lo escucha y más gente cree en el mensaje que está dando, porque es un mensaje padre, es un mensaje chido, es un mensaje atractivo. Entonces con el tiempo eventualmente este líder carismático muere. Y luego que él muere, todas las personas que estaban alrededor de él lo que hacen es decir: ¿saben qué? Mantengamos vivo este movimiento. ¿Saben qué? Agarremos y mantengamos viva la causa. Todas las cosas que aprendimos de ese líder o de esa persona, allí vamos a anotarlo y vamos a entonces llevarlo para mantener viva la causa. Así comienzan las ideologías. Así comienzan las reformas. Así se desarrollan. Pero en el caso de Jesús no fue lo que pasó. En el caso de Jesús no vemos que cuando Jesús es crucificado y Jesús muere, entonces reunirse todos los discípulos para decir: a ver, muchachos, ¿qué fue lo que Jesús nos enseñó? Vamos a anotarlo entonces para poder entonces ir a hablar con otras personas y decirle lo mucho que nos enseñó. No, lo que había era una gran decepción. ¿Por qué? Porque el supuestamente Mesías había muerto, por lo tanto no era el Mesías. ¿Sí ves la diferencia? Cuando una ideología se forma porque la persona que trajo la ideología basó su ideología en un mensaje. Pero Jesús no basó su propuesta, su ministerio en un mensaje. Él no le pidió a los discípulos que confiaran en su idea, en su ideología o en su mensaje. Él le pidió a los discípulos que confiaran en Él. ¿Sabes? Y amigos, quiero ser tan enfático en esto porque es muy importante en lo que estamos hablando. Las dos razones, o bueno, pueden haber más, está bien, pero las dos principales razones por las cuales el movimiento se acabó: al morir Jesús ya no había nadie siguiéndole y no había mensaje que continuar, era por lo siguiente. En primer lugar, porque los mensajes de Jesús no eran atractivos. Le voy a decir uno de los primeros mensajes de Jesús para que ustedes me entiendan que no eran atractivos: paguen sus impuestos. ¿Por qué la risita nerviosa? Paguen sus impuestos. Por cierto, hombres que están acá, si acaso se les ocurre mirar a una mujer con un poquitito de falta de decoro, si acaso se les ocurre mirar a una mujer con un poquitito de falta de delicadeza, o más bien con lujuria, poquito, ya habrán cometido adulterio. No necesitan acostarse con ella, ya cometieron adulterio.
Esos eran los mensajes de Jesús. Si te pegan una cachetada, ponle otra mejilla. Si te piden el abrigo porque tienen frío, dale el abrigo, pero no tan solo el abrigo, también dale la camisa que tienes por dentro. Si alguien te ofende, independientemente de cuál sea la ofensa, perdona. No quiero ni saber cuál es la ofensa, perdona. Ese es el mensaje. La gente, no era un mensaje atrás. Mira, muchas de las personas que escuchaban los mensajes de Jesús ni lo entendían. Terminaban de escuchar un mensaje de Jesús y ¿qué fue lo que dijo? Así pasaba. Cuando tú ves la historia, entonces los mensajes de Jesús no eran atractivos. Por lo tanto, el mensaje no fue que quisieron tomarlo y empezar a llevarlo. No, para nada. Y otra de las razones fue que Jesús centraba su ministerio. El centro del ministerio de Jesús era Él. Era su persona. Mírame, Jesús llegó, se atrevió a decir esto, que Él tenía autoridad para perdonar pecados, y la autoridad para perdonar pecados solo la tiene Dios. Y Jesús llegó a decir esto. Jesús llegó a decirle a los líderes religiosos judíos algo que para ellos era totalmente inconcebible, que Él era más grande que el templo, que Él era más grande que Moisés, que Él era más grande que los profetas. Y los líderes religiosos se sacaban de onda cuando escuchaban a Jesús decir eso. Por eso te digo, el centro del ministerio de Jesús no fue su mensaje, fue Él. Mírame, Jesús se atrevió, y esa es la segunda razón. Jesús se atrevió a decir cosas como estas: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. Híjole. Y escuchaban en ese tiempo y era algo... Y les voy a decir otro de los mensajes que Jesús entregaba, que mira, era prácticamente una blasfemia esto. Jesús decía esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabes qué significa eso? Esto es lo que significa: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. O sea, ¿cómo te sientes si yo hoy llego y me acerco y les digo, ¿me ven? ¿Ya vieron a Dios? Probablemente alguien se levanta y dice, venezolano loco. Pero era lo que había pasado con Jesús, ¿sabes? Esas eran las declaraciones de Jesús. Él no centraba, ni basaba su ministerio acá en sus buenas enseñanzas. No. En una oportunidad estaba dando un mensaje que el mensaje fue súper confuso. El mensaje para nada fue bien recibido. Para nada. De hecho, tan mal recibido fue el mensaje que la gente, cuando empezó a escucharlo, se empezó a levantar e irse. Y se empezaron a ir. De repente Jesús voltea a ver a los discípulos, a los que estaban más cerca de Él, porque les vio así como con cara que también como que se querían ir. Y le dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir o qué? Y entonces Pedro le contestó de inmediato. Esto es lo que le dice Pedro. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amigos, miren bien, en esta expresión que está acá y que está citada por Juan, que Pedro le contesta a Jesús, en esta expresión se encuentra la razón principal por la cual Jesús tenía seguidores cuando estuvo vivo, acá. ¿Sabes? Esa era la razón principal. Porque ellos creían que Él era el Mesías. Ellos creían que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos pasaron su vida creyendo esto. Y cuando Él muere, ellos no pueden concebir esto. Porque ellos no pueden concebir de que el Hijo de Dios se muera. No pueden concebir que el Mesías, el Cristo, pueda morir, y de la forma en que murió, mucho menos. Por lo tanto, y por consiguiente, se acabó. Ahora Jesús estaba muerto. Y si Él estaba muerto, esto se acabó. Ya se acabó, no hay sentido, no hay razón para seguir. José de Arimatea y Nicodemo estaban preparando el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba muerto. Y al tercer día, o sea, el domingo de Pascua, no había un grupo de personas afuera en la tumba esperando que hubiese algo, ¿sabes? Esperando algo glorioso, algo, o sea, tú sabes, contando 10, 9, 8, nadie estaba el domingo haciendo esto. No, lo que había era un grupo de mujeres que se habían acercado a la tumba para asegurarse que
el cuerpo estuviera realmente bien preparado, porque lo que ellas pensaron fue que José de Arimatea y Nicodemo lo prepararon el viernes, al final del viernes tal vez un poco de prisa, y le dijeron, híjole, a lo mejor no quedó muy bien preparado, se fueron, y entonces el domingo querían preparar el cuerpo. Pero amigos, lo que había en ese tiempo era una total desilusión por parte de las personas que habían creído que Jesús era el Mesías, porque siempre no lo fue. Y permíteme decírtelo de esta manera: el movimiento murió cuando Jesús murió, porque Jesús era el movimiento. ¿Sabes? A mí, y esto es algo que para mí es algo tan poderoso. ¿Por qué es tan poderoso? Porque no estamos hablando de una verdad social, no estamos hablando de un cuento que alguien inventó y tú sabes, no, como se han formado los movimientos a lo largo de la historia, nunca se han formado de esta manera. Aquí el movimiento se acabó porque Jesús se murió. Y como Jesús dijo que Él era el Mesías, entonces todas las otras cosas que Él dijo no eran legítimas. La gente no podía creer en un mentiroso. Esto fue increíble. Ahí no había bibliografías. No había un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Juan, nada de eso. No había cartas de Pablo, nada. Lo que había era un grupo de líderes religiosos judíos que se sentían tranquilos porque ya había muerto Jesús. Un gobernante romano que se sentía tranquilo porque se había evitado una potencial revuelta en la ciudad que luego lo hiciera ver a él mal con Roma y se metiera en problemas entonces. Eso es lo que había, amigos. No había cristianos, no había iglesia, no había Biblia, no había nada. Ahora yo quiero que le pongamos una pausa a la historia. ¿Están conmigo en esto? ¿Sí? Ok, vamos a colocar una pausa en esta historia y vamos a irnos 350 años adelante. ¿Están conmigo? Específicamente el 27 de febrero del año 380 después de Cristo. Ahí tenemos al emperador Teodosio I. Teo por cariño. Teodosio I da un decreto conocido como el Edicto de Tesalónica. Y en ese decreto, el emperador Teodosio I declara que el cristianismo es la fe oficial del Imperio Romano y declara a Jesús como el único Dios de Roma. Ahora, si lo único que tú y yo supiéramos es lo que yo estoy diciéndoles ahorita, si lo único que tú y yo supiésemos es lo que les estoy diciendo ahora, de inmediato tú te preguntarías, híjole, ¿de verdad? ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo un rabino galileo rechazado por su pueblo, crucificado por un imperio de la manera más cruel y más vil que hay, 350 años después termina siendo el Dios de ese imperio? ¿Cómo? Yo quiero llevarte en esta jornada. Y quiero llevarte en esta jornada para que tú puedas, al igual que yo, ver que hay algo aquí que necesitamos saber. Y que no es posible, mira bien, que una persona, un líder judío que no significaba nada para Roma, es crucificado, rechazado por su misma gente, y luego 350, le puse en pausa la historia, ¿está bien? Y luego 350 años después, lo declaran el único Dios del imperio. Hay algo que no me estás diciendo. De hecho, ahora vamos a irnos más adelante en la historia. Vamos a irnos 1642 años más adelante. O sea, hoy. El Imperio Romano, cuéntenme, pues ya no existe. Roma está llena de cruces para celebrar o conmemorar no la crucifixión, sino una crucifixión. Y un símbolo que había sido considerado de muerte, de maldición, ahora es considerado un símbolo de esperanza, de vida y de salvación. Hoy, a 2.400 kilómetros de Roma, o sea en Jerusalén, hoy hay miles y miles de personas que visitan esa ciudad solamente para ir a los lugares en donde caminó ese
rabino Galileo. ¿Ves algo lógico en esta historia? Yo no. Porque quiero que podamos juntos ver esto. O sea, como alguien, amigos, como alguien que es muerto de la manera, o sea, a él no lo quería allá, su gente no lo querían. Lo crucifican, el imperio lo aplasta y luego 350 años lo hacen el Dios de toda Roma, de todo el imperio. Y luego hoy en día hay millones y millones y millones de personas que a lo largo de todo el planeta reconocen a ese rabino Galileo como un ser divino y que semanalmente se reúnen para reconocer su señorío. Amigos, ¿cuál es la pregunta obligada acá? ¿Cuál es entonces la pregunta obligada? Colocamos la historia en pausa. Entonces, ¿cuál es la pregunta obligada? ¿Qué pasó? Pero dime si, o sea, no tiene lógica esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué parte no me estás contando? A ver, ¿qué es lo que no me estás diciendo? De hecho, elaborando un poquito más la pregunta, yo quiero elaborarla un poco más para que de alguna manera tú la veas, y qué padre sería que te hicieras esa pregunta a ti como un ejercicio de reflexión personal. Y es la siguiente: ¿qué sucedió para que la crucifixión y un movimiento superara a todo un imperio y se extendiera por todo el mundo? ¿Qué sucedió? Y amigos, insisto en esto, y tal vez tú me digas, ya, párale. Pero yo insisto, ¿por qué? Porque para mí no tiene ningún tipo de lógica la historia como la estamos contando hasta ahora. Si solamente hubiésemos sabido eso de la historia, no fuese lógico. Hay algo que está faltando. Afortunadamente, tú y yo podemos conocer qué fue lo que pasó. Afortunadamente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan dejaron escrita la historia. Porque sin ese pedazo de la historia, permíteme decirte algo, literalmente no tiene sentido y tú y yo estamos perdiendo el tiempo en este lugar. No te vayas todavía. Vamos a leer la historia, ¿les parece? El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Ahora, María Magdalena no era una mujer supersticiosa. Y como María Magdalena no era supersticiosa, entonces, pues ella hizo esto. Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Miren, amigos, este tipo de descripciones son el tipo de descripciones que a mí me encanta y que le dan tanta veracidad a lo que escribieron estas personas, Juan, Mateo, Lucas, todos ellos. Le da tanta veracidad, porque si hubiesen querido hacer, tú sabes, algo allí, lo que hubiesen hecho es: y cuando llegó María Magdalena, en el relato, ¿está bien? Y cuando llegó María Magdalena y vio esa tumba con la piedra corrida, no hizo más que levantar las manos al cielo y postrarse de rodillas declarando que había el Mesías. Pero no fue así. Simplemente dijo: ¿se lo robaron? Pues sí, es lo que tú y yo diríamos. Se lo llevaron, se llevaron el cuerpo. ¿Quién se lo llevó? Pues no sé, los romanos, los líderes religiosos judíos, no sé quién se lo llevaría, pero se lo llevaron. Ahora, Lucas nos cuenta cómo le contestaron los discípulos cuando María Magdalena va y les dice que se llevaron el cuerpo. ¿Está bien? Pero a los discípulos, a Pedro, a Juan y a los otros, el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Gente de fe. No les creyeron. Dijeron: ¿qué? Para nada. Ahora, vamos a ver algo aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Está bien? Porque ciertamente ellos no creyeron, pero sí eran curiosos. ¿Tú sabes? Cuando alguien dice: ay, no te creo, ¿para ver? Ok, ellos no creyeron, pero sí eran curiosos. Y Juan nos cuenta, Juan nos dice esto:
Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, ¿qué necesidad tenía Juan de decir que él era más rápido que Pedro? O sea, ¿tú no te has puesto a pensar en eso? ¿Ah? O sea, como que él quería que supiesen, hey, yo corría más rápido que Pedro. Ahora, yo no voy a decirles a ustedes el simbolismo teológico de esto. No sé ni por qué Juan escribió eso ahí. ¿Está bien? Pero él quiere como que todos sepan, hey, yo era más rápido que Pedro. Corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Bien, pues él llegó primero al sepulcro, ¿verdad? Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Era el más rápido, pero no el más valiente. O sea, llegó, es una tumba, ¿está bien? O sea, no estaba yendo a una plaza comercial. Y no entró. El más rápido, pero no el más valiente. Y luego, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. En ese momento entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Ahora, amigos, miren bien. Las próximas 4 palabras que vamos a colocar acá en un momento son la razón de por qué el cristianismo existe. Las próximas 4 palabras que vamos a leer acá es la causa por qué el cristianismo existe y por qué tú y yo hoy en día estamos acá. ¿Está bien? Y yo lo que voy a hacer es que voy a leer nuevamente este texto y luego vamos a ver esas 4 palabras. ¿Está bien? En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Amigos, esto es tan increíble. Porque no se trata de un Juan creyendo algo que alguien le vino a contar. No se trata de un Juan creyendo algo que alguien le dijo, ¿sabes que vimos a una figura así, era como un fantasma en el bosque y se nos pareció que era Jesús? No fue que se nos apareció en una pared y entonces en la pared allí se veía como una sombra en la pared y parecía que era Jesús. No, fue Juan que vio y creyó. Y amigos, yo no dejo de imaginarme a Juan probablemente entrando a la tumba, se desploma sobre una roca que puede que haya existido en esa tumba y pensando en ese momento le cae el 20 y por primera vez él logra entender cada vez que su maestro le decía, es necesario que el Hijo del Hombre muera y que a los 3 días resucite. Lo que él nunca había entendido cuando entró a esa tumba, cuando experimentó lo que experimentó con Pedro, cuando ve una tumba vacía, entonces él vio y creyó. ¿Qué creyó? Que Jesús sí era el Mesías. Eso fue lo que creyó. Y por si fuera poco, Jesús se presenta con sus discípulos. Luego Jesús se presenta con sus discípulos. ¿Por qué? Porque no podía haber ni siquiera un ápice de duda de que Él realmente resucitó. De hecho, se presentó y como no estaban todos los discípulos ese día, Jesús volvió a los 7 días. 7 días después le dio chance a los otros que se habían ido a que regresaran. Y cuando regresaron, entonces Él estuvo allí y se volvió a presentar delante de ellos y allí se estaban todos. Y entonces se presentó y dijo, aquí estoy. Y ¿sabes qué es increíble? Que la historia nos cuenta que a más de 500 personas Jesús se le presentó para que no hubiese ningún ápice de duda que Él realmente resucitó. Escúchenme, amigos, esto no es una verdad social. Esto no es alguien que se le ocurrió una idea chida y escribió entonces una historia acerca de un Jesús. No. Y perdóname si me ves en esta gran emoción de decirlo, pero hay tanta claridad con respecto a esto, amigos. Ese evento fue lo que hizo que unos discípulos que se habían apartado totalmente y que habían entrado en un estado de cobardía, ahora se volvieran a comprometer e inclusive dieran sus vidas por esa causa. ¿Por qué? Porque ahora sí sabían realmente es el Mesías. ¿Por qué?
porque resucitó. Entonces, amigos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? La resurrección fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. La resurrección hizo toda la diferencia. Toda. Y si no hay resurrección, tú y yo aquí no hacemos nada. ¿Sabes? La historia, por eso me encanta la manera en cómo hemos recreado la historia hoy. Porque si la historia le colocáramos una pausa y sacáramos el capítulo de la resurrección, entonces nuestra historia sería un absurdo. Pero no, si tú y yo estamos acá hoy, es por ese pequeño pedazo de la historia que lo cambió todo. Y que puede que otras cosas no hayan sucedido, pero la resurrección, esa sí sucedió. Y por eso la historia tiene sentido. Por eso yo entiendo cómo 350 años después de que fue crucificado, el imperio lo declaró su Dios, el único Dios. Por eso. Ahora, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa para mí? En la práctica, ¿sabes? ¿Qué significa? Hay tantas cosas que pueden significar. Yo quiero decirte un par de ellas. Y una es esta. Yo no sé ustedes, pero hay ocasiones en que me he hecho esta pregunta: ¿cómo estaremos Dios y yo? Y sobre todo me hago esa pregunta cuando no me estoy portando bien. Yo no sé si ustedes se habrán hecho esto. Bueno, eso soy yo. Yo no sé si en algún momento tú te has hecho la pregunta: ¿cómo estaré con Dios? Y yo quiero darte la respuesta hoy. Tú estás bien con Dios. Tú estás bien con Dios. Roberto, aun cuando hice esto, hice lo otro y me comporté de esta manera, sí, porque tú estás bien con Dios, no por algo que tú hiciste, sino por algo que Jesús hizo. Y por eso tú estás bien con Dios. Esas sí que son buenas noticias. ¿Qué significa esto para ti en la práctica? Significa que tú puedes tener la total y absoluta seguridad de que Dios sí existe, pero que no tan solo existe, sino que es un Dios cercano y personal y te conoce por tu nombre. De hecho, cuando Él habla de ti, habla y menciona tu nombre. Cuando Él nos ve, Él piensa y Él ve: si allá está Lauro, allá está Mario, allá está Ramiro, allá está María, allá está Gabriela, allá está Nabil. Y cada vez que nos ve sufrir, pasar por momentos difíciles, Él con todo su corazón lo que anhela es que tú y yo sepamos que Él está con nosotros y que Él jamás nos va a abandonar y que va a recorrer cada segundo de nuestra vida con nosotros y que nos asegura una eternidad con su Padre Celestial. Oh, eso es lo que significa. Yo no puedo saber por qué tú estás pasando hoy, pero la resurrección viene para decirte eso. La resurrección viene para decirte que Dios es real, que está vivo y que nunca te va a abandonar. Esas son buenas noticias. Si alguien hoy no se considerara un seguidor de Jesús, y mira cómo lo voy a decir: si alguien hoy no se considera un seguidor de Jesús, y no quiero decir ni cristiano ni católico, no, porque muchas veces nos consideramos cristianos o católicos y ni sabemos qué es eso. Pues yo soy cristiano.
cristiano y católico. En mi casa son todos. Por la cultura, por la tradición, no sé. Pero si tú dentro de ti, o sea, en tu corazón, allí, tú solita, tú solito, tú no te consideras, que tú dices, bueno, yo un seguidor de Jesús. Si tú no te consideras un seguidor de Jesús, y en lo que yo he estado hablando hoy, en el momento que yo estuve hablando hoy, en algún momento dijiste, híjole, eso que está diciendo él tiene sentido. Si tú llegaste a pensar, claro, es lógico lo que está diciendo. Yo te quisiera invitar hoy a que hicieras algo, a que tú dieras un paso hacia Dios y que tú fueras capaz de decir, yo quiero ser un seguidor de Jesús. No cambiarte de religión, no, eso no. Sino tú decir, hoy quiero dar un paso. Hoy día de resurrección, quiero ser un seguidor de Jesús. Y si tú quieres hacer y quieres dar ese paso, va a ser algo tan sencillo porque no te tienes que mover, es donde tú estás, es donde nos estás viendo o donde nos estás escuchando. Y lo que yo voy a hacer en un momento es que yo voy a colocar una oración acá y yo voy a decir esta oración, y tú donde estás, en tu mente, en tu corazón, si quieres con tus ojos cerrados, como tú quieras, en tu mente y en tu corazón, tú vas a repetir esa oración. No porque esta oración sea algo mágico, no, sino simplemente es una referencia. ¿Está bien? Pero que tú puedas salir hoy con la seguridad de que estás siguiendo a Jesús. Así es que yo la voy a colocar, la voy a leer, y ustedes allá, los que quieran dar ese paso, por favor, háganla. En sus corazones, en sus mentes. Padre Celestial, ahora puedo ver lo que antes no vi. Creo que Jesús es quien dijo ser. Pongo mi confianza en Él como mi Señor y mi Salvador. Hoy puedo tener la seguridad que Él conoce mi nombre y que nunca me abandonará. Creo que su muerte sirvió como el pago total y final por mis pecados. Amén. Dios, quiero presentarte a toda esta gente increíble y maravillosa que están acá, que están conectados, que nos están escuchando. Dios, quiero darte gracias por sus vidas, pero quiero darte gracias a ti, Dios, por no haber negado lo más valioso para ti, que era tu Hijo, para poder entonces nosotros hoy conocerte a ti. Hoy, especialmente hoy que es un día de resurrección. Dios, gracias. Y gracias por esas personas que hoy se han atrevido a decir, claro, la historia no sería lógica sin ese episodio. Claro, la historia no tendría sentido sin ese episodio. Claro, la historia se cuenta y no se entiende y es absurda sin ese episodio. Entonces, la resurrección, claro que tiene un lugar, y tiene el mayor y el principal lugar. Esas personas que hoy han decidido dar un paso y decir que Jesús es su Señor y su Salvador. Yo quiero presentarte cada uno de ellos y decirte, Dios, gracias por sus vidas, gracias por sus corazones. Acompáñales en esa jornada que hoy comienzan, y que sea una gran convicción en sus corazones que realmente tú estás para ellos. Jesús, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias porque no te quedaste en esa tumba, sino que te levantaste. Gracias, Jesús, porque no te quedaste allí, sino que venciste a la muerte. Te levantaste para decir, yo soy el Mesías. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Dios, gracias por haber hecho esto con tu Hijo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.